Muchas gracias por su presencia. Los hemos convocado para darles a conocer un comunicado que hemos emitido al pueblo de Chihuahua y que queremos que a través de ustedes pueda llegar a todos los rincones de nuestro país. Como ustedes saben, desde anoche hemos acudido a la opinión pública para informar de la burda maniobra que el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva a cabo a través de la Procuraduría General de la República para exonerar y liberar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que fue acusado por la Fiscalía del Estado en el desvío y triangulación de 250 millones de pesos que fueron a parar precisamente a ese partido. Se han suscitado varios hechos que podríamos calificar en lo que en la jerga periodística o comunicacional se conoce como nado sincronizado. No son casuales, son hechos que tienen una coincidencia tal dentro de una planeación estratégica para que una cosa lleve a la otra y la otra conduzca al desistimiento. Quisiera empezar por resaltar que, como lo dieron a conocer algunos medios hace 3 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para revisar la actuación irregular de un tribunal colegiado de la Ciudad de México que atrajo el caso de Alejandro Gutiérrez a la Ciudad de México, que lo federalizó y por el que tuvimos que enviar y poner a disposición del juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México toda la investigación, toda la carpeta de investigación, todo el caso. Y luego, al día siguiente de esta resolución de la Corte, se produce otra resolución de un tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado con sede en la ciudad de Chihuahua, que revoca la medida cautelar impuesta a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez de prisión preventiva por un juez de control del Distrito Judicial Morelos, por otro delito que tiene a nivel local también de desvío de recursos públicos, por una cantidad distinta a la del caso federal. Por la tarde fuimos informados, ahora sabemos que de muy buena fuente, porque los hechos confirmaron la información, que la Procuraduría General de la República había solicitado al juez federal de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México el desahogo de una audiencia para desistirse de todo cargo penal en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, lo que al final resulta en su favor, para dejarlo luego en inmediata libertad. Fuimos informados de que la audiencia se iba a realizar esta mañana. Incluso obtuvimos copia fotográfica de la cita en 2 distintos momentos de la pantalla del juzgado, en donde incluso cambió de horario esta audiencia. Originalmente prevista para las 9:30 de la mañana, luego la citaron a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, hora de la ciudad de Chihuahua. También tenemos información de que las autoridades penitenciarias fueron notificadas a las 3 de la mañana de esta madrugada
para llevar a cabo el traslado del imputado a dicha audiencia. La audiencia no se ha realizado esta mañana, no obstante que estuvieron ahí los ministerios públicos federales. Se ha pospuesto para realizarse a las 7 de la tarde de este día y así está citada, según ustedes lo pueden comprobar en la propia pantalla de audiencias de ese juzgado. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, debo decir que se ha mantenido la intención del Gobierno de la República de liberar a cualquier costo a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. La pieza clave en una de las operaciones de desviación de recursos públicos más importantes que se hayan podido documentar en la historia reciente de México. Porque lo que Chihuahua ha colocado y puesto al descubierto de la nación es el modus operandi de la corrupción política en esta deplorable faceta de desviación de recursos públicos para campañas electorales. Se trata del operador de un gran desvío no solo acontecido en Chihuahua, sino en otras entidades del país. Pero fue Chihuahua quien documentó y generó un caudal probatorio consistente y suficiente, primero para vincularlo a proceso y luego para darle prisión preventiva por dictado del juez, y que confirmó incluso un juez de distrito e incluso el propio juez federal que lleva el caso en la Ciudad de México. Y no solo ello, le habían extendido la prisión preventiva de 1 año a 2. Porque el papel que juega Alejandro Gutiérrez en la operación que se conoce como Zafiro ha puesto en jaque al régimen corrupto y corruptor de Peña Nieto. Y porque protegiendo a Gutiérrez, en realidad se protegen a sí mismos. Porque el asunto toca los más altos niveles de responsabilidad política en México, ni más ni menos el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque no es posible admitir que una operación de esa dimensión se haya realizado sin el consentimiento del presidente de la República. Quiero dar algunos detalles de esta burda maniobra, de esta operación. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado, compuesto por los magistrados Marta Olivia Tello Acuña, José Raimundo Cornejo Olvera y Araceli Trinidad Delgado, quienes resolvieron el recurso de revisión que había interpuesto Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y por la que revocaron la determinación del juez primero de distrito en la entidad, juez federal, quien había confirmado la decisión de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva a dicho imputado por un tribunal de control local, por advertir que representaba un riesgo serio de sustracción a la acción de la justicia en el proceso penal que se le sigue por el delito de peculado agravado en contra del gobierno del Estado de Chihuahua. Al revocar el amparo del juez de distrito, el colegiado revoca en los hechos la medida de prisión preventiva a una medida cautelar distinta que puede ser incluso de menor intensidad. Lo anterior, a pesar de que el Tribunal de Control Local y el juez de distrito que previamente había ganado el juicio de amparo de Alejandro Gutiérrez destacaron la necesidad de la prisión preventiva en razón de la falta de arraigo laboral, familiar y social en el estado de Chihuahua de Alejandro Gutiérrez.
la magnitud de las penas del delito de peculado y la restricción a beneficios que las mismas llevan consigo, el monto de la reparación del daño, pero sobre todo la existencia de otro proceso penal pendiente por un delito similar y otra prisión preventiva vigente. Esta resolución se otorgó, curiosamente, después de que fuentes al interior de la PGR nos comentaron que hoy, a primera hora, se desistirían de la acción penal en contra de Gutiérrez en el proceso penal que allá se le sigue por su intervención en el desvío de 250 millones de pesos. Este caso es conocido por la Federación después de que, en circunstancias muy extrañas, un tribunal colegiado de la Ciudad de México resolvió que la competencia le correspondía al Fuero Federal y no al Estado de Chihuahua, incluso quitándole a Chihuahua el carácter de víctima, de agraviado, como si no hubiera sido al Estado de Chihuahua a quien le robaron los 250 millones de pesos, porque se los robaron al pueblo de Chihuahua. Pero ese colegiado dijo que la competencia era federal, porque el agraviado, la víctima, era la Federación. Tan es así que ustedes recordarán cuando me dirigí al pueblo de Chihuahua para advertir que en una componenda de la que Chihuahua tiene pruebas, habíamos advertido la connivencia de agentes del Ministerio Público de la PGR con la defensa para jalar el caso a la Federación. Ahora sabemos para qué quería jalar el caso la PGR a la Federación: para desistirse, porque el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda dicen que no son víctimas ni están agraviados, que la víctima es el Estado de Chihuahua. Pero el juez ha señalado que un colegiado le ha ordenado lo contrario. Es el tamaño de la treta, pero es también el nivel del cinismo político al que se atreve a llegar Peña Nieto en la agonía de su gobierno, el fin de un régimen corrupto y corruptor. Es una estrategia para que Alejandro Gutiérrez, protegido por la Federación desde el primer minuto de su detención, obtenga su libertad de forma inmediata, ya que después de que el Tribunal Colegiado de Chihuahua resuelva el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, solo quedaría sujeto a la prisión preventiva del Fuero Federal, sobre la cual la PGR busca desistirse de la acusación, exonerándolo de cualquier cargo penal. Por lo tanto, no tendría razón, bajo esta dinámica, de permanecer en prisión. Las investigaciones en contra de Alejandro Gutiérrez arrojaron que, acorde a documentos bancarios oficiales, recibió en sus cuentas parte del dinero desviado de gobierno del Estado de Chihuahua, además de que utilizó a sus empresas, entre ellas Jetcom, para que a través de las mismas se simulara procedimientos administrativos de contratación para justificar la distracción del recurso público. Incluso prestó documentos personales para dicho trámite. Adicional a este caudal probatorio de carácter documental, ha sido señalado por testigos presenciales del desvío y triangulación de los recursos públicos. Estos son elementos suficientes para que enfrente un juicio penal para determinar su responsabilidad. Pero
la PGR pretende presentar esta tarde la solicitud de sobreseimiento por insuficiencia probatoria. Esta sincronización de resoluciones judiciales federales con la decisión de la PGR de retirar los cargos contra Alejandro Gutiérrez evidencian el nivel de descomposición del sistema de procuración, administración e impartición de justicia de nuestro país. Y es una triste, una muy lamentable realidad. Buscan liberarlo y exonerarlo de todo cargo y dejar impune el caso de corrupción política con mayor evidencia probatoria en los últimos años en el país y de mayor envergadura, insisto, por los niveles de responsabilidad que alcanza. Durante décadas en México se ha hablado de la manera en que los recursos públicos son desviados a campañas electorales, a fines político-partidistas. Y ahora que un Estado documenta por primera vez esa denuncia reiterada y repetida en ámbitos mediáticos y de campaña, se le pretende dar impunidad. Consideramos esto una ofensa y una humillación por parte de este régimen en agonía hacia el pueblo de Chihuahua y hacia el pueblo de México, a sus instituciones. De nueva cuenta, indefensas ante este monstruo de la corrupción e impunidad que vivimos. Esta mañana queremos hacer un llamado público al juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, el juez federal de control con sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México, para que haga un análisis objetivo y riguroso de todo el expediente y posponga la audiencia en tanto no se resuelva en definitiva el amparo que interpuso el gobierno del Estado de Chihuahua sobre el reconocimiento de la calidad de víctima a nuestro Estado, toda vez que la ley señala la conformidad de la víctima para el sobreseimiento. También adelanto que en su momento y derivado del curso de la audiencia y de los hechos, presentaremos las demandas de amparo que resulten procedentes y sin duda presentaremos las denuncias penales en contra de los servidores públicos y funcionarios del nivel que sea por llevar a cabo esta maniobra a todas luces ilegal, toda vez que ante las pruebas que se encuentran en la carpeta son sólidas y suficientes. Acudiremos también a todas las instancias internacionales para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la Procuraduría General de la República y sus operadores, empezando por su encargado, para dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país. Al acudir a las instancias internacionales buscaremos que conozcan a detalle el curso de este caso y que conozcan y estudien cada una de las ilegalidades que ha protagonizado el gobierno federal para tratar de exonerar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Pedimos a
todos y cada uno de los medios de comunicación de nuestro Estado y a todos los generadores de contenidos en redes sociales, a través de las distintas plataformas de redes sociodigitales e Internet, que nos ayuden a difundir este mensaje y a llamar a la solidaridad del pueblo de México con la justicia que Chihuahua reclama. Permitir este atropello sería un atropello para toda la nación. Por su atención, muchas gracias.